Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga nuevamente esta mañana. Les invito a ocupar sus asientos por un momento y quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Allí el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quiero agradecer al Señor y darle la bienvenida también que nos están visitando, bueno, mi hermana y mi sobrino, mi sobrina, en esta mañana, que sean bienvenidos, que puedan ser bendecidos en la casa del Señor, donde visita y bueno, que el Señor les bendiga. Que puedan esta mañana escuchar la palabra y que nosotros también podamos escuchar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice la Biblia que está hablando acerca de la dádiva de los filipenses. Y esta es el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión y dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he aprendido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos vamos unas hojas más atrás, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está hablando sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero el 22 dice: más el fruto, Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y continúa el 23, dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en esta mañana quiero hablarles acerca, en esta semana hemos empezado a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, de Dios, del Espíritu Santo. Y el viernes estuvimos hablando acerca de esto, del Espíritu Santo, enseñando. El sábado Sabina también compartió, cuando compartió la palabra, compartió sobre acerca de las cosas del Espíritu. Y en esta mañana yo quiero hablar de un fruto, solamente un fruto del Espíritu, que tiene que estar en nosotros, que tiene que ser ese símbolo, esa señal, esa marca distintiva. Si nosotros pensamos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, había un sello en el pueblo de Dios que lo caracterizaba, que lo hacía diferente a todos los pueblos que estaban sobre la tierra. ¿Y saben cuál era ese sello? El pueblo de Israel era un pueblo feliz, era un pueblo que tenía gozo, era un pueblo que vivía la vida con el bienestar que Dios le daba. Y no era el pueblo más grande, no era, la misma Biblia dice que no eran los mejores, pero ellos vivían felices, ellos vivían gozosos. Es más, el pueblo de Israel es un pueblo que festeja mucho, que tiene muchas fiestas, que puede durante todo el año vivir de fiesta. Su fiesta dura muchos días,
¿Por qué? Porque es un pueblo feliz. Es un pueblo que ha entendido que Dios está con ellos y no importa la circunstancia que puedan estar viviendo. Pero saben que dentro de ese pueblo está el otro pueblo, el pueblo que Dios llamó, que Dios amó. Nosotros los gentiles, aquellos hermanos, aquellas hermanas que han rendido su corazón a Jesús. Y somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo escogido de parte de Dios. Y como pueblo escogido, el gozo en el cristiano debe estar presente. Y vamos a ver por la Biblia, por la palabra de Dios. Y si nosotros leemos el libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Que el gozo no depende de tu alegría, sino que el gozo es el fruto del Espíritu Santo que habita en tu vida. No es tuyo, viene de Dios. Entonces no es algo externo, sino que es algo interno, que muchas veces se manifiesta para afuera. Nuestro gozo está sustentado en Dios, porque somos el pueblo de Dios. Y como pueblo tenemos promesas sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene promesas. Y el gozo es del fruto del Espíritu Santo, donde la Biblia en Gálatas 5:22, como lo leíamos, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Uno de los frutos del Espíritu Santo, que tiene que estar en cada cristiano. Y hermanos, yo meditando en la palabra de Dios en esta semana, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, que es fundamental. Es que el cristiano pueda manifestar el gozo en su vida. Nos vamos a dar cuenta que es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Porque leemos esta palabra gozo, una palabra sencilla, una palabra que contiene tan solamente 4 letras, pero que tiene una importancia muy grande en nuestra vida. El gozo es en todo momento. El apóstol Pablo dice, sé vivir cualquiera sea mi situación. En cualquier momento yo estoy gozoso. Y lo hablaba un hombre que estaba preso por predicar el Evangelio. Lo hablaba un hombre que no estaba en las mejores condiciones humanas. Pero ¿por qué él podía manifestar ese gozo en todo momento? Porque ese gozo proviene de Dios. Proviene de la obra del Espíritu Santo en cada vida, en tu vida y en la mía. No proviene de nosotros, no es nuestro. Dios lo provoca en tu vida cuando nosotros le abrimos el corazón al Espíritu Santo. Y no depende de las circunstancias que podamos estar viviendo. Es una confianza interna en la soberanía de Dios. Cuando las personas están gozosas, están confiadas. Y eso no quiere decir que se estén riendo todo el día, que puedan estar manifestando esa alegría, esa felicidad, sino que es una confianza interna en la soberanía, en la voluntad y en la bondad de Dios. El pueblo de Israel había entendido esto. Ellos tenían esa confianza interna en la soberanía del Dios Todopoderoso. Y nosotros también debemos de tener esa confianza interna en la soberanía de Dios. Todo obrará para bien. Todo obra para bien en tu vida. Aunque muchas veces nosotros no podamos entender las situaciones que nos toca atravesar. Podemos pensar en muchas situaciones que nos tocan atravesar a lo largo de nuestra vida. Pero si nosotros entendemos esto, que el gozo es una confianza interna, que no depende de mí, que viene del Espíritu Santo, que lo provoca el Espíritu Santo, que lo provoca Dios, entonces vamos a entender que ninguna circunstancia externa va a poder opacar ese gozo que está en tu corazón y en el mío. ¿Por qué? Porque hay una confianza en la soberanía, en la voluntad de Dios. Que todo lo que Dios haga siempre va a ser lo mejor para nosotros. Entonces nada puede afectar el gozo en tu vida. Ninguna circunstancia externa puede opacar tu gozo en Dios. Y cuando hablamos de gozo, hablamos de confianza. Pensemos esto: gozo, confianza. Ninguna circunstancia externa puede opacar ese gozo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor, estamos confiando en la soberanía de Dios.
El gozo no está basado en lo que nos sucede a diario, sino que nuestro gozo está basado en la naturaleza inmutable de Dios. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que permanece fiel. Dios es inmutable. Si nosotros entendiéramos algo en esta mañana, que las situaciones que nos pasan no va a ser que Dios cambie, no va a sacar a Dios de su trono, no va a sacar a Dios de la gobernanza, no va a sacar a Dios de la soberanía, no va a sacar a Dios de la voluntad de Él. Muchas veces nosotros tendemos a que nuestras circunstancias van a opacar a Dios. No es así. Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que las circunstancias que podamos vivir. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y saben que esta palabra gozo aquí en Gálatas 5:22, en los originales del griego, significa fuente de gozo, fuente de gracia, fuente de regocijo. No es solamente un instante, es una fuente, algo que fluye en tu vida, algo que no se detiene. No es un instante de tu vida, es toda tu vida. Nosotros podemos vivir en un gozo permanente. ¿Por qué? Porque es la fuente de gozo en nosotros, es la fuente del Espíritu Santo que fluye en nuestra vida y que no está condicionada por las cosas que nos suceden. El gozo del cristiano no está basado en lo que me pasa. El gozo se encuentra en Cristo. Haber encontrado a Jesús. Cuando nosotros hemos encontrado a aquellas personas que conocieron a Jesús de grande, que vinieron a los pies de Cristo de grande, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que siempre hubo un antes y un después. Podemos comparar nuestra vida antigua. Hay un coro muy antiguo que dice que hay un pueblo que vive muy feliz. Y este pueblo es el pueblo de Dios. Hermanos, yo quiero recordarte que ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo que vive muy feliz somos nosotros. Y sabe una cosa, no depende de las cosas que te puedan pasar hoy. No depende de tu situación actual. Depende del Espíritu Santo. Depende de la obra que nosotros le permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Pero ese pueblo que vive muy feliz es el pueblo de Dios. Y ese pueblo somos nosotros. ¿Cómo nosotros encontramos el gozo cuando encontramos a Cristo? Nosotros hemos encontrado nuestro gozo, nuestra fuente de gozo, cuando hemos hallado a Jesús, cuando Él nos encontró a nosotros, cuando nosotros nos chocamos con Cristo, cuando alguien nos habló de Jesús. Y es allí donde nuestra confianza plena en Él comenzó a nacer. Nosotros leyendo esta palabra, el capítulo 4 del versículo 10 al 20, como lo leíamos, vemos a un hombre, al apóstol Pablo, que está hablando acerca de vivir una vida plena. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo puedo explicar lo que este hombre estaba viviendo si yo miro su situación y me dice lo contrario? ¿Cómo podemos explicar lo que le pasaba al apóstol Pablo? Estaba encarcelado en Filipo, pasando hambre, sed, con frío, muchas veces siendo azotado, solamente por un motivo, por predicar la palabra. Pero ¿cómo es posible poder explicar lo que le sucedía a este hombre? Animar, hablar del gozo de Dios cuando estaba encarcelado allí en Filipos. Y lo podemos explicar de la siguiente manera: que el gozo que vivía el apóstol Pablo no provenía de él, sino que era el gozo del Espíritu Santo, que no se basa en mis circunstancias, sino que se basa en la obra que el Espíritu Santo puede provocar en nuestro corazón. Y muchas veces así, cada uno de los frutos, nosotros no lo podemos explicar, pero es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y como cristianos tenemos que estar gozosos por lo que Dios nos permite vivir.
Y no caer, hermano, muchas veces en el conformismo. Porque muchas veces decimos, bueno, es la situación que me tocó vivir. Es el tiempo que me tocó vivir. No, hermano, creamos que es el tiempo, es lo que Dios, sí, lo que estamos atravesando. Pero oremos para que Dios exprese su voluntad y podamos salir de esa situación y podamos tener ese gozo pleno, ese gozo completo. Porque muchas veces las situaciones de la vida nos hacen retroceder en nuestra confianza en Dios. Y cuando retrocedemos en nuestra confianza en Dios, comenzamos a perder el gozo. Porque el gozo es confianza. Cuando una persona tiene gozo, es porque confía en la soberanía y en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios. Y cuando me suceden cosas en mi vida, yo comienzo a perder confianza, comienzo a perder fe. Entonces mi gozo se va achicando. Yo comienzo a ser una persona que ahora mira más las situaciones de la vida antes que a Jesús. Yo comienzo a mirar a mi alrededor como Pedro y comienzo a mirar las situaciones que me están sucediendo y no mirar a Jesús. Entonces el Señor nos llama a que nosotros podamos estar gozosos, que no nos conformemos con lo que estemos atravesando, sino que podamos ponerlo en las manos del Señor. Y yo quiero 5 cosas con respecto al gozo. El gozo del cristiano proviene desde adentro. No es si recibe una herencia. No es si alguien me da un regalo. No es si alguien puede hacer algo por mí. El gozo del cristiano proviene desde adentro. Está en su corazón, en donde habita el Espíritu Santo. Hermano, no son las situaciones externas las que me produce gozo. Es Dios que produce gozo en mi corazón. Es Dios que produce gozo en tu corazón. Es el Espíritu Santo provocando gozo en tu vida. Entonces el gozo del cristiano proviene desde adentro. ¿Por qué? Porque lo provoca el Espíritu Santo. El gozo del cristiano permanece aún cuando nos suceden tragedias o desgracias. ¿Por qué? Porque hemos visto que no está condicionada a las circunstancias que nos toca vivir. El gozo del cristiano es una obra de Dios en su vida. El apóstol Pablo en el capítulo 4, el versículo 4, le dice allí a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Y lo dice nuevamente, otra vez digo, regocijaos. Una orden del apóstol Pablo para estos hermanos allí en Filipos. El gozo del cristiano es una obra de Dios en su vida. El gozo del cristiano es lo que realmente lo hace feliz. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Porque siempre que hacemos la voluntad de Dios, esto nos hace felices. Estar en la voluntad de Dios nos hace felices. El gozo del cristiano perdura, permanece, no importando la clase de problema que nos toque vivir. ¿Por qué? Porque sabemos vivir, como dice aquí la Biblia. Sé vivir, dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme, a tener gozo, cualquiera que sea mi situación. Aprendemos a vivir gozoso, a permanecer gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor está provocando esa obra en nuestro corazón. En segundo lugar, el gozo del cristiano es inexplicable para una mente natural. Los seres humanos nunca vamos a poder comprender el gozo en la vida de un cristiano. Otras personas no van a poder entender por qué estamos atravesando situaciones difíciles y aún podemos permanecer con gozo. La mente natural no lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque el gozo proviene de esta fuente y la fuente es Jesús en nosotros. Es Jesús habitando en tu vida por medio de la fe. Porque el gozo del cristiano es inexplicable, porque incluye estar satisfecho con la obra de Dios en nuestra vida, con lo que Dios permite para cada uno de nosotros. Es por eso que no lo podemos explicar. Es por eso que la mente natural no lo puede concebir. Porque muchas veces nuestra mente natural trata de razonar las cosas. Trata de ver las situaciones que nos rodean.
Y si todo lo que nos rodea está bien, nosotros podemos estar bien. Pero el cristiano es al revés. Tu gozo, mi confianza en Dios no depende de esas circunstancias. No depende de lo que pasa a mi alrededor. Por supuesto que queremos estar bendecidos. Por supuesto que queremos estar estables en toda nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Pero nuestro gozo no proviene de allí. Nuestro gozo proviene de Dios. Pero también el gozo del cristiano es inexplicable porque los problemas en nuestra vida no necesitan ser quitados, sino que necesitamos confiar más. Y qué importante es, hermano, que muchas veces nosotros como seres humanos queremos evadir los problemas, queremos evadir la crisis, queremos salir de ella rápidamente. Pero quizás tu problema no necesita ser quitado, sino que necesitamos confiar más en el Señor. Muchas veces no sabemos por qué vienen situaciones, muchas veces Dios te está probando, muchas veces Dios quiere que desarrolles una fe inquebrantable en Él. Muchas veces Dios permite esa situación para que confiemos más en Él. No es que Dios tenga que quitar de nosotros esas situaciones, sino que quizás necesitamos confiar más en Dios. El gozo en el cristiano proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Nosotros tenemos gozo por lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca podemos olvidarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Hace unos domingos atrás yo hablaba acerca de que Él padeció y hoy nosotros somos salvos. Él padeció y hoy yo puedo tener bienestar espiritual. Él padeció y ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios. Él padeció y ahora el Espíritu Santo puede obrar en mi vida. El gozo del cristiano proviene de la obra de la cruz. Proviene de conocer a Dios, de conocer a la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que cuando recibimos a Jesús por medio de la fe, el Espíritu Santo habita en tu vida. Y junto con el Espíritu Santo habitan los frutos del Espíritu, como lo habla Gálatas 5:22. Y en último lugar, debemos de permitir al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. Un corazón gozoso, pero recordemos, gozo, confianza. Cuando decimos que tenemos gozo, es porque confiamos en Dios, porque confiamos en la soberanía de Dios. Debemos de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva un corazón gozoso, lleno de la presencia de Dios, lleno de confianza, lleno de fe. Pero eso lo produce el Espíritu Santo, eso lo hace Dios, pero nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón. Nosotros tenemos que permitirle, nosotros tenemos que hablar con Dios a diario, nosotros tenemos que contarle las cosas, lo que nos está sucediendo. Nosotros tenemos que pedirle que Dios intervenga en esta situación o en la otra. Como cristianos debemos de apoderarnos, de aferrarnos, de deleitarnos en la palabra de Dios, en esta palabra que es fiel y verdadera, en esta promesa que están sobre cada una de nuestras vidas. Como cristianos debemos de tomarla cada día, de poder hacerla nuestra, de poder declarar la palabra de Dios sobre nosotros. Cada día yo debo de meditar en la palabra de Dios. ¿Y esto qué producirá en mi vida? Traerá certeza, traerá convicción, traerá confianza y por consecuencia traerá gozo. Pero ese gozo del Espíritu Santo, no esa alegría humana. No, porque nosotros hemos entendido algo en esta mañana. El gozo es una fuente y como toda fuente fluye, no se detiene, no es circunstancial, no es un día, es una vida de gozo. La alegría es circunstancial. La alegría es cuando algo te sucede, cuando te pasa algo lindo en la vida, somos alegres, somos felices. Pero el gozo es diferente, porque el gozo permanece aún en medio de la prueba. Nuestro gozo no es circunstancial. ¿Saben por qué? Porque tenemos una promesa de salvación
y vida eterna sobre nosotros. Muchas veces tendemos a olvidarnos de la promesa de salvación y vida eterna que está sobre el pueblo de Dios, de ese pueblo que vive muy feliz, y es el pueblo de Dios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él transforma nuestro corazón y Él nos enseña cómo estar gozoso en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Jeremías pudo declarar en su vida: mas Jehová está conmigo, dijo Jeremías, como poderoso gigante. Jeremías estaba atravesando tiempos difíciles, pero él pudo declarar con certeza, con fe, con confianza, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero eso lo hace Dios en tu vida. Y en esta mañana yo quiero, hermano, que quede claro que el gozo es más importante de lo que nosotros podamos pensar. Porque cuando nosotros perdemos el gozo, perdemos la motivación, perdemos el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros perdemos el gozo, perdemos el propósito de vivir, perdemos el propósito de servir, perdemos el propósito de ayudar al otro. Cuando yo pierdo el gozo, yo comienzo a mirarme a mí mismo, lo que me sucede, lo que me pasa, las situaciones que estoy atravesando. Pero cuando yo tengo gozo, yo puedo levantar mis ojos y ver también al otro. Entonces es más importante el gozo en nuestra vida. Porque si perdemos el gozo, perdemos el propósito. Y si perdemos el propósito de vivir, de servir y de ayudar a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cuando perdemos el gozo, perdemos la motivación en Dios. Y ya nos da lo mismo todas las cosas. Es por eso que el Espíritu Santo quiere transformar nuestro corazón y transformarlo en un corazón gozoso, en un corazón lleno de la presencia de Dios. En esta mañana yo te invito a que estés en pie. El gozo en la vida del cristiano es la realidad que produce la comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, el gozo estará siempre. Pero cuando yo me alejo de la comunión con Dios, ese gozo comienza a disminuir. No podemos perder de vista que el cielo es real. Muchas veces nos mezclamos en las situaciones de la vida, nos enredamos en las crisis, en los problemas, y nos olvidamos de que el cielo es real, de que la vida eterna es real. Hermano, quiero repetirte esto: el cielo es real, la vida eterna es real, la salvación es real. No nos enredemos tanto en las situaciones de la vida. Confiemos más, oremos más, aumentemos nuestra comunión con Dios. Pongamos cada situación en las manos del Señor. Todas las promesas que contiene este libro, la Biblia, son para el pueblo de Dios. Y saben que la Biblia apunta a una cosa: que el ser humano se encuentre con Dios, que sea redimido, pero también apunta a una eternidad con Dios. Estamos de paso en esta tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muchas veces cuando perdemos el gozo, entramos a vivir en este plano de la tierra, a mirar las cosas de la tierra, a observar, a quedarnos con lo que vemos, y perdemos de vista lo eterno, perdemos de vista lo importante. Nosotros no sabemos cuándo podemos partir y estar en la presencia de Dios. Naturalmente lo podemos entender, pero la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Es por eso que yo quiero en esta mañana recordarte que el gozo es más importante de lo que tú piensas, porque ese gozo te va a mantener con tus ojos puestos en el cielo. Ese gozo te va a mantener con tus ojos puestos en el cielo. Te va a poder mantener creyendo que la vida eterna es real,
que Dios viene por su iglesia. Y lograr pasar la eternidad con Dios será nuestro mayor gozo, nuestro mayor contentamiento, como lo dice Apocalipsis 21:4. Hermano, es más trascendente de lo que pensamos. Tener gozo de Dios es más trascendente, porque no es solamente para esta tierra, es para lo que viene. Nosotros creemos en la vida eterna. Y en esta mañana te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que puedas hacer una oración. Si has perdido el gozo, que le permitas al Espíritu Santo que Él transforme tu corazón. Permitir al Espíritu Santo que Él ponga un corazón lleno de gozo, lleno de la presencia de Dios. Dios es real, Dios está aquí. Él pondrá gozo en tu vida. Él volverá a traer esa confianza. Él volverá a aumentar tu fe. Él volverá a hacer la obra por la cual Él ha venido a esta tierra. Pero permití que el Espíritu Santo derrame gozo sobre tu vida y que vos puedas vivir una vida plena en este lugar, agradándole a Dios en todo. Permitile al Espíritu Santo que en esta mañana el Señor pueda depositar gozo, que esa fuente del cielo, que esa fuente de la presencia de Dios pueda fluir en tu vida y no te falte gozo. No te permita que el gozo se vaya de tu vida. En esta mañana ponele un pare, detenete por un instante, medita en la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo, necesito ese gozo, necesito el gozo de ti. Cuando el gozo está, todas las cosas son más fáciles. Señor, necesitamos, como el pueblo de Israel, Señor, en muchas situaciones cuando lo invadían sus enemigos, cuando eran tomados cautivos, Señor. Señor, y esta palabra me recuerda a Jeremías, Dios, que tú le prometiste al pueblo cuando fue llevado cautivo, Señor, que tú convertirías, Señor, su tristeza en gozo, en algarabía, en fiesta, que sería por un tiempo, Señor, la cautividad. Señor, en esta mañana, como pueblo de ti, yo oro, Señor, para que la presencia del Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Esta presencia que produce gozo. Señor, la presencia de Dios produce gozo, porque la presencia de Dios es la fuente de poder, de deleite, de gozo. Yo ruego en esta mañana, Señor, que ese gozo descienda sobre nuestra vida, que ese gozo descienda sobre nuestro corazón. Hay un pueblo que vive muy feliz y es el pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a tener esta convicción profunda en nuestra vida. Ayúdanos a tener esta convicción profunda en nuestro corazón. A vivir, Señor, como ese pueblo escogido, como ese pueblo que fue apartado, como ese pueblo que fue comprado en la cruz del Calvario. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida cristiana plena, Señor, en ti. Permitile a Jesús en esta mañana que Él pueda provocar esa plenitud de Dios en tu vida. Permitile a Jesús que Él pueda provocar esa plenitud de Dios en tu vida. La plenitud de Dios está porque la presencia de Dios está. Si todavía no has experimentado esa plenitud, decirle: Jesús, yo quiero experimentar esa plenitud de ti, ese gozo abundante, esa paz abundante, esa paz que gobierna tu corazón. Espíritu Santo, obra con poder en tu pueblo, Señor. Vamos a adorarle al Señor con una canción en esta mañana. Y mientras le adoramos a Dios, seguimos meditando en su palabra y permitiendo que el Espíritu Santo sea esa fuente inagotable de gozo, esa fuente inagotable de poder,
sobre nosotros. Espíritu Santo, gracias.
Padre, yo te pido, Señor, que seas tú guardándonos, Señor, al volver a nuestros hogares, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo acompañándonos en todo momento, Jesús. Que seas tú, Señor, derramando de tu presencia y gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Jesús. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú llenes, Señor, cada vida en este lugar, Señor. Que tú bendigas cada familia, Señor, cada hogar, Señor. Que sea tu presencia acompañándonos, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, con poder, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a guardarla, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Entrego a mis hermanos a tus manos, Señor, y pido que tú los guardes y que tú obres el día a día en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén.